cómo vivir de manera auténtica y encontrar tu individualidad. Antes de empezar con el tema en sí, te quiero dar un dato que viene en este libro, que dice así: cuando un hombre trata de construir los planes de toda una vida o una profesión sobre datos que él mismo nunca ha evaluado, no puede tener éxito de ninguna manera. Simplemente dice, cuando un hombre trata de construir los planes de toda una vida o una profesión sobre datos que él mismo nunca ha evaluado, no puede tener éxito de ninguna manera. Bueno, sobre todo en este temita que queremos abordar, o dicho de otra manera, o en algo más sencillo, por ejemplo, alguien que quiere casarse, o alguien que quiere iniciar una carrera, o iniciar un negocio, y quiere empezar esa actividad y la fundamenta sobre datos que la persona no ha evaluado. Yo te pregunto, ¿qué es una filosofía? Cuando hablamos de filosofía, es así como que, híjoles, ¿no? Chin, ya nos vamos a poner muy teóricos, o pensamos en cosas muy complejas, o pensamos en cosas que no entendemos, libros gordos, gruesos, de letra chiquita, que leer y no entendemos. Bueno, una filosofía, simple y sencillamente, es tener un punto de vista acerca de algo. Nosotros en el diario vivir tenemos problemas. Sin embargo, tenemos un punto de vista acerca del problema. ¿Sí me explicó? Entonces, si tú tienes un punto de vista o tienes una opinión de algo, automáticamente tienes una filosofía. Porque una filosofía simplemente es tener el conocimiento de algo, observar algo, conocerlo, ¿ok? Tú te formas un juicio, te formas una opinión de algo y tienes un punto de vista acerca de una situación dada. Y así es todo en la vida. De alguna manera todos tenemos una filosofía de vida. Buena, mala, amplia, corta, muy carente, pero tenemos una filosofía. Tú velo en la política, este señor, no estoy hablando de política, bueno, es un ejemplo, pero el país está siendo dirigido bajo cierto punto de vista. En otros gobiernos, Canadá, Estados Unidos, tienen otros puntos de vista acerca de cómo se dirige un país. Cada dueño de empresa tiene un punto de vista de determinada situación. Entonces podemos decir que cada persona tiene su filosofía. Cuando vamos a iniciar una actividad, tenemos que tener un punto de vista acerca de eso que vamos a iniciar. Entonces te vuelvo a poner la frase porque es fundamental, porque si estamos hablando en esta plática, vamos a abordar el tema de ser auténticos y de tu individualidad, debes de tener una filosofía, debes de saber cómo actuar, debes de saber tomar decisiones, etc. ¿Ok? De lo contrario, te vuelvo a poner aquí la frase, dice, cuando un hombre trata de construir los planes de toda una vida o una profesión sobre datos que él mismo nunca ha evaluado, no puede tener éxito de ninguna manera. ¿Ok? No puede tener éxito de ninguna manera. Podemos decir que la palabra evaluación designa el conjunto de actividades que sirven para dar un juicio, para hacer una valoración, para medir algo, ¿ok? Objeto, situación, procesos, de acuerdo con determinados criterios de valor con que se emite dicho juicio. Esta definición de evaluación la encuentras en el Google, ¿sale? Y dice, pero aquí el punto clave de esta definición dice, podemos decir que la palabra evaluación designa el conjunto de actividades que sirven para dar un juicio. Conjunto de actividades que sirven para dar un juicio. O sea, si tú quieres evaluar algo y decir, esto es bueno, esto es malo, esto lo tomo, esto lo dejo, o etcétera, etcétera, tú tienes que tener una evaluación. Tú tienes que haber tenido un conjunto de datos con los cuales puedas medir eso. ¿Sí estamos de acuerdo?
Entonces es bien, bien importante el punto de poder evaluar datos. Si tú puedes hacer esa evaluación, si tú puedes hacer evaluaciones, consecuentemente estás estás de alguna manera asegurando tener éxito en lo que tú quieras hacer. Para entrar un poquito ya más en el tema, la conferencia se llama ¿Cómo vivir de manera auténtica y encontrar tu individualidad? Bueno, para verlo más de cerca, ¿qué es la individualidad? Característica particular de la personalidad de un individuo que lo distingue singularmente de los demás y pone el uso de la palabra, dice, con sus cuadros pretendía imitar a los grandes maestros sin perder individualidad. 2. Individuo que se distingue notablemente de los demás. ¿Cómo se usa esa palabra? Dice el ejemplo del uso. El equipo cuenta con grandes individualidades capaces de resolver el partido de una jugada. Vamos a tomar la definición 1. Característica particular de la personalidad de un individuo que lo distingue de los demás. ¿Ok? Simplemente una persona es muy individual, ¿ok? Tienes un grupo de personas, trabajadores, compañeros de equipo, lo que tú quieras, un grupo de personas, y esa persona tiene cierta característica que es singular y la distingue de los demás. ¿Ok? En esta definición, que también la encuentras en el Google, tenemos un punto bien importante que dice singularidad, único en su especie. Definición 2, que también es un adjetivo, dice extraordinario, raro o excelente. Eso es algo muy singular, ¿sí? Alguien que es muy singular, muy singular, es único en su especie. ¿Ok? Y a veces decimos, es raro, o es extraordinario, es excelente. Sí, es lo que quiere decir la palabra singular. Para darle más claridad, ¿sí? Vuelvo a poner la definición de individualidad, dice característica particular de la personalidad de un individuo que lo distingue singularmente, que lo hace distinto de los demás. Sí queda aquí que es único en su especie. Eso es individualidad. Quiero que vaya quedando claro. Quisiera que quedara súper claro, porque es lo que a continuación te voy a dar un dato del señor Hobart. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de individualidad, estamos hablando de que la persona es diferente a muchos, es única en su especie, ¿sale? Entonces suena así un poquito como que, oye, pues es raro, oye, pues que necesito tener 3 ojos o 2 cabezas para ser único en la especie. Sí está claro, pero tú puedes observar a alguien que es único en su especie cuando alguien es excelente en la producción de marketing, o es un bailarín único en su especie, o es un músico súper mega extraordinario y es muy auténtico, mantiene su estilo. ¿Ok? Tú puedes encontrar un padre de familia que puede tomar de aquí, de allá, evaluar datos y él mantener su individualidad. O sea, no es como otros, es único en su especie. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bueno, te pongo otra definición, porque dice auténtico. Esta conferencia se llama ¿Cómo vivir de manera auténtica y encontrar tu individualidad? Entonces ya checamos lo que es la individualidad. Que eres único en especie, eres súper excelente, ciertas características singulares que tiene la persona que la distinguen de otros. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué es auténtico? La definición de auténtico dice aquí, auténtico dice que es realmente lo que parece o se dice que es. ¿Ok? Esa es la definición 1. La definición 2
dice que está autorizado o legalizado y tiene valor oficial. Dice, es un cheque auténtico. Ok, vamos a tomar la definición 1. ¿Qué es realmente lo que parece o se dice que es? Ok, esa es la definición que dice el Google, la definición normal del Google. ¿Sale? Pero la definición 3 está tomada del diccionario de la Real Academia Española y dice consecuente consigo mismo. Consecuente consigo mismo, que se muestra tal y como es. Dice, es una persona muy auténtica. Ok. Pregunta, ¿cómo es eso de ser consecuente con uno mismo para que tú seas auténtico? ¿Ok? ¿Sale? ¿Cómo es ese rollo de ser auténtico, de ser consecuente? ¿Sí? Te doy la definición de consecuencia, de ser consecuente. Consecuente, que es el resultado de lo que ha expresado previamente o se deduce de ello. Algo que es consecuente, tú simplemente dices, pues si hizo esto, entonces por consecuencia hay esto. Eso es algo consecuente. Alguien no hace ejercicio, come mucho azúcar, no cuida su dieta, como consecuencia tiene diabetes. Alguien toma mucho alcohol, consecuentemente pues tiene el hígado y es cirrótico, o se muere de lo que sea. ¿Sí? Es ser consecuente. Pero la definición 2, que actúa en consecuencia con sus ideas o con lo que expresa. Y aquí está la clave para ser auténtico. Que actúa en consecuencia con sus ideas o con lo que expresa. Entonces la persona primero piensa algo, por la definición, la persona actúa, pero primero dice con sus ideas o con lo que expresa. La persona piensa algo, dice algo y actúa en esa manera. ¿Sí está claro lo que es ser consecuente? Yo pienso algo, digo algo, lo hago. Entonces actúo en consecuencia. A lo que pienso, a lo que digo y a lo que hago, entonces soy consecuente conmigo mismo. Espero que me estén siguiendo, por favor. ¿Sí? Estoy siendo consecuente consigo mismo. Para tal efecto, te vuelvo a poner la definición de consecuente, la tercera definición, dice consecuente consigo mismo, que se muestra tal y como es. Consecuente consigo mismo, que se muestra tal y como es. Entonces, ¿tú quieres ser auténtico? ¿Ok? Procura actuar en base a lo que piensas, a lo que dices, y consecuentemente lo haces. Entonces serías auténtico. Contigo mismo. No con los demás. Contigo mismo. ¿Sí? Entonces, si tú eres auténtico, es un paso previo. Ser consecuente es el paso previo a ser auténtico. Y si eres auténtico, automáticamente puedes obtener individualidad. ¿Sí? Ve simplemente la secuencia. Acuérdate. En este libro, en el curso de eficiencia personal, una de las cosas que aprendes a pensar es en secuencias. Tienes que aprender a pensar, o tenemos que aprender a pensar en secuencia, que es primero el huevo o la gallina. Todo en la vida tiene una secuencia. Todo en la vida. El trabajo, cocinar, la educación de los hijos, el crecimiento personal, el crecimiento espiritual, todo tiene una secuencia. A manera personal, nosotros queremos ser auténticos, hombre o mujer. Queremos ser auténticos, queremos ser individuales, entes individuales. Entonces, ¿cuál es la secuencia? Por definición, por las definiciones que estamos viendo, que te repito, los encuentras en el diccionario de la Real Academia Española o directamente en Google. Primero tienes que ser consecuente contigo mismo. Tu manera de pensar, tener una filosofía, observar, tener una filosofía, decir y actuar en consecuencia. ¿Okay? Y estás poniendo los primeros pasos
para ser auténtico. Al principio de esta plática hablamos de que una persona no va a poder tener éxito en la vida si no aprende a evaluar datos. Duro pero cierto, ¿sí? Porque ¿cómo vas a actuar en consecuencia? ¿Cómo te vas a saber qué tomar o qué no tomar si tú no puedes o no sabes tomar datos, no sabes evaluar datos? Pero bueno, estábamos hablando de ser auténticos y de ser individuales, de poder ser personas no individualistas, sino ser individuales, poder tener esa capacidad. Acuérdate, la personalidad es una mezcla, una amalgama de cosas que vamos tomando en la vida. Acuérdate, cuando eras niño, la vida era bella, todo te gustaba. ¿Sí está claro? Entonces uno va cambiando, uno se va formando. Pero ese cambio, esa metamorfosis, esa personalidad que estamos formando, tiene que ser sin que pierdas tu individualidad y sin que dejes de ser auténtico. Entonces se pone la situación un poquito complicada, ¿no? Porque en el momento en que tú aceptes la información de alguien, si tú quieres cantar, ¿sí? Y quieres cantar como, no sé, un tenor, ¿sí? Luciano Pavarotti, o cantas como, no sé, como quien, el rock, lo que te guste, entonces ya no eres tú, porque ya eres como el otro. Pero el punto aquí es que tú no debes de perder esa autenticidad. ¿Sí me explico? Y aquí el punto, te voy a dar un tip, donde tú puedes ver qué tan auténtico eres. Dice aquí, bueno, espero que haya quedado claro lo que es actuar en consecuencia. Dice aquí, ¿qué es el arrepentimiento? Dice, el arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuencia con un determinado compromiso. Lo que hay abajo del arrepentimiento es el hecho que dejaste de ser consecuente contigo mismo. Punto. Ok, tú pensaste algo, dijiste algo y actuaste de manera diferente. O no pudiste mantener ese punto de pensar algo, decir algo, observar algo, pensar algo, decirlo y actuar de esa manera. Entonces, cada vez, ahorita rápidamente, si puedes encontrar una ocasión en que tú te arrepentiste de algo, o cada vez que te hayas arrepentido de algo, dejaste de ser auténtico. ¿Sí? Cada vez, porque tú puedes haber tomado una decisión y no fue la correcta, o fuiste muy duro con alguien y pues era necesario, o a lo mejor lo lastimaste, pero pues ni modo, ¿no? No sé, pero no te arrepentiste. ¿Okay? En una relación personal, a lo mejor te divorciaste, ¿sí? Y dices, ¡pum! Y no era, dices, bueno, creo que la regué porque fui muy drástica con eso, pero si no te arrepientes, eras tú. ¿Ok? No sé si tú hayas observado, ¿sí? A dos tipos, yo lo veo mucho en los adolescentes, que se agarran a trompones, se agarran a golpes, ¡pum! Puñetazos, y uno le pega al otro, uno le pega al otro y le rompe la nariz, o le vuela un diente, lo que sea. Al que lo golpearon, va y le pide la reta y se vuelven a agarrar a golpes, y con uno que le dé, la otra persona se siente bien, ¿sí? Probablemente el que le rompió la cara se arrepiente y dice, no hombre, es que le pegué re duro, yo ya no quería pegarle y sí, pues sentí feo, pero pues ni modo, pero híjole, no quería hacerlo, se arrepiente. ¿Ok? Y el otro le rompieron la nariz, pero dice, pues se lo merecía y es su integridad y bla, bla, bla. Entonces, ¿quién está siendo auténtico? ¿Ok? Uno se está arrepintiendo, le va a golpear esa acción, y el otro
Digo, no estuvo bien lo que hiciera, pero no se arrepiente. Actúa en consecuencia. Respetó sus principios, mantuvo su confianza en sí mismo, respeto propio y toda esa serie de valores cuando una persona es auténtica. ¿Okay? Cuando una persona actúa en consecuencias y puede mantener esa secuencia de pensar, decir y actuar en base a lo que él dice. Y es consecuente consigo mismo. Actúa en consecuencia. ¿Sí está claro ahí? Bueno, entonces, después de todo este rollo, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer para mantener esa autenticidad? Y mantener tu vida actuando en consecuencia. ¿Ok? Te voy a leer algo de este libro que se llama Integridad Personal. ¿Ok? Página 19. Y es simple, muy sencillo. Dice, lo que es verdad para ti es lo que has observado tú mismo. Y cuando pierdes eso, lo has perdido todo. Dice, ¿qué es la integridad personal? La integridad personal es saber lo que sabes. Lo que sabes es lo que sabes y tener el valor de saber y decir lo que has observado. Tener el valor de saber y decir lo que has observado. Y eso es integridad y no hay otra integridad. Por supuesto, podemos hablar de honor, verdad, nobleza, de todas esas cosas como términos esotéricos, pero creo que todas quedarían muy bien incluidas si lo que realmente observamos fuera lo que observamos. Que tuviéramos cuidado de observar lo que estuviéramos observando. Que siempre observáramos para observar. Y no necesariamente manteniendo una actitud escéptica, una actitud crítica o una mentalidad abierta. No necesariamente manteniendo estas cosas en absoluto, pero sin duda manteniendo suficiente integridad personal y suficiente fe personal y confianza en uno mismo y valor para que podamos observar lo que observamos y decir lo que hemos observado. ¿Ok? Eso es integridad. Decir, punto número 1, asegurarte de que lo que estás observando es lo que estás observando. Punto. Dicho de otra manera, poderlo evaluar. Como vimos al principio. Todo el conjunto de factores que están integrados para que tú puedas dar una opinión de algo. Entonces, punto número 1, poder observar y que te asegures de que lo que lo que observas sea lo que estás observando. No estés observando cosas que te imaginas o el hubiera o el quizás, no, estás observando lo que es hipnosis, lo que es evidente, punto. Asegurarte de eso. Y luego dice aquí, punto número 2, dice tener la suficiente integridad, dice manteniendo, dice sin duda, manteniendo suficiente integridad personal y suficiente fe personal y confianza en uno mismo y valor para que podamos observar lo que observamos. ¿Sí? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Tú conoces, y es duro, pero tú conoces a una mamá que no quiere a sus hijos o los trata mal y el hijo no quiere ver eso. O la chica está tan enamorada del chico o al revés y le pone los cuernos y la persona no quiere ver eso. Le están haciendo tranzas. No, ¿cómo crees? Eso no. O sea, la persona no quiere ver eso. Entonces se requiere valor para ver eso. Y suficiente y suficiente integridad personal y suficiente fe personal y confianza en uno mismo y valor para que podamos observar lo que observamos. Y el siguiente paso, decir lo que hemos observado. ¿Ok? Y se necesita valor. Y cuando hablamos de valor hablamos de coraje, hablamos de, en fin, que es tan complejo y tan sencillo, la complejidad de la simplicidad. Simplemente si tú quieres ser auténtico, tú quieres ser individual, quieres ser diferente a los demás, quieres tener ciertas características que te distingan de otros, pues simplemente aprende a observar y actúa en consecuencia. Observa y ten el valor de decir lo que has observado.
Yo te voy a poner un punto ya para terminar, porque cuando doy este temita me encanta a mí dar la definición de afinidad. La afinidad nunca es identificación. Y la identificación dice llegar a ser uno como otra persona al tener el mismo sentimiento o interés. Ni va tan lejos como la empatía, el poder o estado de imaginar ser otra cosa e incluso compartir sus ideas o sentimientos. Usted, en muy buena medida, permanece siendo usted mismo cuando tiene afinidad por alguien o algo, pero además siente la esencia de la cosa o persona por la cual tiene afinidad. Usted sigue siendo quien es y sin embargo se aproxima aún más a la persona u objeto por el que tiene afinidad. La afinidad no es una cualidad que ate. No existen las ataduras cuando se produce la afinidad. Para el receptor, esto no conlleva deberes ni responsabilidades. Es algo puro, sencillo y natural y fluye del individuo tan simplemente como los rayos de la luz fluyen del sol. Entonces, cuando hay esa confusión y la persona no ha podido observar lo que es la afinidad o experimentar lo que es la afinidad, y que mientras más exista esa individualidad, ¿ok? Mientras más seas tú, más vas a querer a la otra persona. ¿Sí está claro ahí el punto? Entonces hablamos de que, ay no, somos almas gemelas, ay no, tú y yo somos uno mismo, ay es que desde que te conocí el primer flechazo de Cupido y el amor, está bien, está padre, padrísimo, mucha emoción, pero cero objetividad, consecuentemente cero creación. Tú, si tienes afinidad y en un grado muy elevado la afinidad es amor, tú sigues siendo tú mismo, tú sigues manteniendo tu individualidad y sigues siendo auténtico. Y mientras más lo seas, más vas a poder generar amor y más vas a poder amar y querer. Más te acercas a esa persona, como dice la definición. ¿Ok? Entonces, todo empieza en poder observar, aprender a observar, y es algo que, lo dije, aprender. A lo mejor no sabemos observar, a lo mejor hacemos cosas de las cuales nos arrepentimos después, lastimas a los que amas, ¿ok? Te arrepientes de cosas, ¿ok? Estás perdiendo tu integridad, estás dejando de ser auténtico, ¿sale?